Retomando, nosotros lo que queríamos establecer era las relaciones que había entre los desplazamientos de los extremos de barra y las fuerzas de extremo que se inducían o que se generaban a partir de esos desplazamientos. Para eso nos habíamos planteado un modelo donde todos los desplazamientos eran nulos, que era la barra doblemente empotrada, y lo que hacíamos era resolver ese hiperestático que tenía grado de indeterminación estática igual a 3, dándole sucesivamente o generando sucesivamente los desplazamientos en los vínculos, los que nos interesaban, que eran los giros de nudo, el desplazamiento longitudinal y los giros de cuerda, y el giro de cuerda, y ver cuáles eran los momentos, los esfuerzos axiales y los esfuerzos de corte que aparecían. Y para eso habíamos utilizado el método de las incógnitas estáticas o el método de las fuerzas, y habíamos propuesto un fundamental como este, ¿sí? Donde habíamos puesto como incógnitas cinemáticas, perdón, habíamos propuesto como incógnitas estáticas, o puesto de manifiesto como incógnitas estáticas, el momento en el apoyo I, que lo habíamos llamado X1, el momento en el apoyo J, que lo habíamos llamado X3, y la reacción horizontal en J, que lo habíamos llamado X2. Habíamos resuelto ya el caso 1, que era el desplazamiento axial, el caso 2, que era el giro en I, el caso 3, que era el giro en J, y el caso 4, que es este que están viendo, es cuando se produce un giro de cuerda o bien un desplazamiento transversal, el giro de cuerda de valor psi sub ij, y el desplazamiento transversal de valor delta ij, como vemos aquí. Como para resolver, nosotros nos planteamos un fundamental donde no hemos relajado este vínculo, porque, digamos, equivaldría que nosotros hubiésemos puesto acá un apoyo móvil, pero al revés, ¿sí? Tenemos que haber colocado un apoyo móvil así, y nuestra incógnita hiperestática X2 tendría que haber sido esa. Si hubiese sido así el caso, este delta, perdón, este delta prisma 2 hubiese sido igual a más delta y j, pero no es así. Entonces, en el estado 0, donde actúa este desplazamiento impuesto, delta y j, van a aparecer giros, van a aparecer giros en el extremo i y giros en el extremo j, cuyos valores van a ser justamente el giro de cuerda psi sub ij, y los signos van a estar dados en función de que si el sentido para el giro coincide con el sentido propuesto para la incógnita hiperestática, en este caso x1 para el apoyo I y x3 para el apoyo J. Por tanto, fíjense, x1 gira en sentido antihorario, psi sub ij en el apoyo I gira también en sentido antihorario. Por lo tanto, el delta 1, 0, o sea, los desplazamientos en el estado 0 debido al desplazamiento impuesto, en este caso es más psi sub i j, y en el caso de el apoyo j, fíjense que x3 yo lo supuse girando en sentido horario, y el extremo gira en sentido antihorario, por lo tanto el delta 330 es negativo. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Y por qué estos desplazamientos son del estado 0 y no los colocamos en el fundamental? ¿Eso se entendió? ¿Qué es la diferencia que tenemos con el planteo del caso 1, el caso 2 y el caso 3, donde los desplazamientos en el hiperestático ya, o en esos desplazamientos del hiperestático, consideramos el desplazamiento impuesto en el vínculo? ¿Se comprende esa diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, la matriz de flexibilidad es exactamente igual. Los desplazamientos en el hiperestático son nulos.
fíjense, en el hiperestático, delta 1', que sería el giro en I, es nulo. Delta 3', que sería el giro en J, es nulo. Y delta' 2, que sería delta' 2, que sería el desplazamiento horizontal del punto J, también es nulo. Por lo tanto, todos los desplazamientos en el hiperestático en correspondencia con las incógnitas estáticas también son nulos. Por lo tanto, aquí aparecían, fíjense, el más psi sub ij y el menos psi sub ij como desplazamientos en el estado 0. Este era delta 1, 0 y este era delta 3, 0, según lo que vimos recién. Del despeje de las ecuaciones, llegamos a la solución de x3, x1 y x2. x3, fíjense, tiene sentido positivo, por lo tanto coincide con este sentido, que es el que dibujamos aquí. Fíjense que en el nudo o en el extremo J de la barra, la tracción está del lado superior, por lo tanto el momento está bien que tenga este sentido, y vale 6 E por I sobre LIJ por el giro de cuerda. Como la deformada es simétrica, la distribución de los momentos tiene que ser simétrica también, y en I, fíjense que el momento tiene signo negativo, o sea que es en sentido contrario a este que tenemos aquí, porque la tracción está al lado inferior. O sea que el momento tiene este sentido y vale 6 E por I sobre LIJ por psi sub IJ. El esfuerzo de corte, fíjense, como los dos momentos giran en el mismo sentido, los cortes que se generan van a tener que equilibrar todo este delta momento. El delta momento es MIJ más MJI, y estos Q terminan siendo el delta momento sobre LIJ, por lo tanto queda, lo escribimos acá para que se entienda, queda 6 más 6, 12, E por I psi sub IJ sobre LIJ al cuadrado. Aquí tienen todo expresado en términos de psi sub IJ, pero si reemplazan psi sub IJ por delta IJ sobre L, les queda todo expresado en términos de el desplazamiento transversal, en lugar de expresarlo les queda expresado en términos de esta magnitud, en lugar de quedarles expresado en términos de el giro de cuerda. Entonces, la distribución de los esfuerzos internos sería esta. Fíjense que a esta deformada le corresponderán estos valores de momento. Fíjense que aquí están en términos de delta, por eso para el momento aparece L cuadrado como denominador, y para los cortes aparece L al cubo, y el diagrama de momentos es simétrico. Corresponde el punto de momento nulo en el centro de la viga, que es donde cambia el punto, donde tenemos el punto de inflexión. Cambiamos de concavidad hacia arriba cerca del extremo I a concavidad hacia abajo en el extremo J de esa barra, y la distribución del esfuerzo de corte es constante porque tiene el mismo valor en ambos extremos de esa barra, ¿sí? Hasta acá era lo que habíamos llegado ayer. Vamos a considerar ahora el convenio de designios que vamos a usar para resolver por la metodología de incógnitas cinemáticas. ¿Y por qué tomamos un convenio? ¿Y por qué en los métodos anteriores no tomábamos un convenio? ¿O no era necesario tomar un convenio? Porque como acá nosotros lo que vamos a plantear son ecuaciones de equilibrio, y ya no ecuaciones de compatibilidad, o de alguna manera siguen siendo de compatibilidad, pero son de compatibilidad estática, con lo cual son de equilibrio, tenemos que asumir sentido para
los efectos estáticos, o las fuerzas, o los momentos. Sobre todo es particularmente importante tomarlo para los momentos, porque las fuerzas uno de alguna manera lo plantea cuando hace el equilibrio, pero para los momentos resulta conveniente ya plantearlo de antemano. Y además vamos a plantear convenios de signos para las acciones cinemáticas. ¿Por qué? Porque eso después nos va a permitir dibujar la deformada de la estructura. Entonces, ateniéndonos a lo que son los ángulos, lo que vamos a hacer es establecer que los giros, o sea, los valores angulares de los giros de nudo y de cuerda, lo vamos a considerar positivos en sentido antihorario. Por lo tanto, fíjense, este giro en ni es positivo porque hacemos girar el extremo en sentido antihorario, ¿sí? Fíjense que gira en este sentido. El J, para que sea positivo giro antihorario, tiene que girar en este sentido. Y la cuerda, fíjense, la cuerda inicial es esta, la cuerda final es esta. Por lo tanto, el sentido de giro es este, que también es antihorario. Por lo tanto, todos estos giros de nudo y de cuerda nosotros los vamos a considerar como positivos, ¿sí? Entonces, giros, sentido antihorario, positivos. Este convenio ya un poco es el que traemos arrastrado desde cuando resolvíamos por ecuación de la elástica y por vía conjugada, que consideramos los giros de nudo positivo, lo consideramos en sentido antihorario, y ahora le agregamos el hecho de el giro de cuerda, ¿sí? Y los momentos, vamos a tomar el convenio siguiente. Fíjense que ahí tienen dibujado momentos en color azul y momentos en color rojo. En realidad lo que estamos dibujando es el mismo momento, ¿sí? Por ejemplo aquí, en realidad estamos dibujando el mismo momento, pero el que está con azul es el que corresponde al extremo de barra, o el que le corresponde a la barra, y por acción y reacción el que está con rojo es el que actúa sobre el nudo. O sea, es la misma sección, pero yo veo hacia la barra, corresponde el azul. Y si miro hacia el nudo, corresponde el rojo. Pero el momento en realidad es el momento MIJ que actúa en el extremo de esa barra, ¿sí? ¿Y por qué yo lo dibujé con rojo y lo dibujé con azul? Bueno, primero para que quede claro cuál es la diferencia, ¿sí? Y segundo, porque lo que vamos a hacer es adoptar un convenio para las barras, entonces con eso va a resultar consecuente el convenio para el nudo. Fíjense que en este caso yo voy a considerar que los momentos de extremo de barra, que son estos que están con color azul, estos, este momento que está acá y este momento que está acá, yo los voy a considerar positivos cuando el momento gire en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es antihorario, 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 horario y horario, ¿sí? Fíjense que estos que son antihorarios son positivo, 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 y estos que son horarios son negativos. Entonces, sobre extremo de barra, positivo sentido antihorario, negativo sentido horario. Profe, Sí. ¿podrían volver a empezar a explicar eso porque me perdí? ¿Entendés la diferencia entre el azul y el rojo? Creo que ahí es donde me perdí. Bueno, te lo voy a dibujar con un ejemplo. Supongamos que vos tenés una viga empotrada con una carga uniformemente distribuida. Tu diagrama de momento es este. Tenés tracción arriba, tracción abajo, tracción arriba. Si yo corto acá la barra,
un infinitésimo después del vínculo, yo voy a tener el vínculo aquí, un pedacito de barra, y después la barra que continúa acá. O sea, esto es un corte infinitesimal, o sea, es las secciones es esta, pero esta cara es la que yo veo si miro hacia la barra, y esta cara es la que yo veo si miro hacia el vínculo. ¿Sí? Entonces, cuando yo grafico el momento acá, es un momento negativo, por lo tanto está traccionando fibras superiores. Entonces, el momento es en este sentido. Cuando yo miro hacia el apoyo, por acción y reacción, tengo que tener un momento igual y de sentido contrario, que es este. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 creo que ¿Sí? sí. Bien. De última, si yo tomo aquí en el medio, tomo un elemento infinitesimal, ¿cómo van si estoy traccionando fibras superiores? ¿Cómo van a ser los momentos? Así y así. ¿Sí? Este momento, cuando yo veo la cara, es este momento sobre la cara de la derecha. Y este momento que yo veo acá es este mismo momento sobre la cara de la izquierda. ¿Se entiende? Sí, ahora con el dibujito del medio, sí, ahora entendí Bueno, mejor. bueno, o sea, digamos, es para ponerlo más claro, digamos. ¿Sí? Bueno, si este momento que es sobre el extremo de barra gira en sentido antihorario, como este, es un momento positivo, que es como este, como este, como este y como este. Sobre el nudo, obviamente, si es positivo sobre el extremo de barra, evidentemente va a tener que ser positivo sobre el nudo. Por lo tanto, este momento sobre el nudo, fíjense lo que dice acá, sobre el nudo es positivo en sentido horario. ¿Por qué? Porque el momento para la barra o para el nudo tiene que ser el mismo. O sea, no puede haber un cambio de signo, pero por acción y reacción tienen que girar en sentido opuesto, porque si no, no hay equilibrio. ¿Sí? Entonces, el convenio está planteado para los nudos y para los extremos de barra. Para los nudos, positivo, giro en sentido horario. Para los extremos de barra, positivo, giro en sentido antihorario. Fíjense que para este caso, para el caso del giro de cuerda, los momentos que se generan son momentos negativos. ¿Por qué? Porque sobre el extremo de barra giran en sentido horario y sobre el nudo giran en sentido antihorario. ¿Se entiende el convenio? O sea, vendría a ser como el opuesto del que vendríamos usando en estabilidad, ¿puede ser? Porque Es que yo en recuerdo realidad, que en estabilidad la es que en flechita iba realidad para arriba, eh, para el yo, positivo. cuando empezamos las clases, yo les dije, olvídense del momento positivo y negativo. ¿Por qué? Porque lo que importaba era dónde traccionaba el momento. Ahora sí es importante que le demos un signo, porque como vamos a tener que plantear equilibrio, ¿sí? Entonces sí o sí tenemos que saber que un momento es positivo y el otro momento en negativo, porque lo que hay que hacer es una suma algebraica. Entonces, de alguna manera tenemos que darle un sentido. El convenio de la estática era este. Sobre una sección de la barra, como podría ser esta, ¿sí? Esta que tenemos acá, yo consideraba que este momento era un momento positivo. ¿Sí? Sí, sí. Esto era el convenio de estabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, si yo veo este diagrama, yo diría que este momento es negativo
este momento es positivo y este momento es negativo, con el convenio de estabilidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, pero ahora yo lo que tengo es que yo tengo que ver, fíjense lo que va a suceder acá. Según esta estabilidad tengo negativo, negativo, positivo. Si yo veo ese diagrama de momentos, yo voy a tener este momento acá y este momento acá. Según el convenio, según este convenio que estamos viendo ahora, este momento, ¿cómo es? Este. ¿Cómo es? Fíjense, sobre extremo de barra gira en sentido Positivo. antihorario, positivo. Y este, sobre extremo de barra, gira en sentido horario. ¿Qué signo es? Negativo. Ah, ¿vieron? Cambia el convenio. ¿Sí? Ojo con esa cuestión. Recomendación. Olvídense. Del de Va a costar, estabilidad. profe, va a costar. Bueno, ya se los aviso de antemano. Olvídense del convenio de estabilidad. Piensen en este convenio. Sentido antihorario sobre extremo de barra, positivo. Sentido horario sobre el nudo, positivo. Los contrarios son negativos. ¿Sí? Por lo tanto, según la estática, en este diagrama, el momento en el extremo izquierdo y el momento en el extremo derecho tendrían el mismo signo porque traccionan las mismas fibras, digámoslo así. Para nosotros, para análisis estructural, que traccionen la misma fibra, lo único que hace es que yo los tenga que dibujar del mismo lado de la línea base. Nada más que eso. Para aplicar el método, yo veo en cada extremo de barra cómo es el momento. Este momento para este extremo de barra gira en sentido antihorario. Me fijo el convenio, positivo. Sobre este extremo de barra derecho, el momento gira así, gira en sentido horario, negativo. Eso es lo único que tienen que ver, ¿sí? Nada más. Pero viene bien que lo repasemos para que se den cuenta que no es el convenio de estabilidad. Y una recomendación, sáquense de la cabeza el convenio de estabilidad. Porque si no se van a empezar a confundir y después se les va a armar el despiole. ¿Se entendió el convenio? ¿Se entendió por qué hay momentos sobre extremo de barra y momentos sobre el nudo? Que en realidad es el mismo momento que yo veo. O veo la sección de la derecha o veo la sección de la izquierda. Si yo veo hacia la barra, tengo el momento de extremo de barra. Si yo veo hacia el nudo, tengo el momento sobre el nudo. ¿Se entiende esto? Que es el mismo visto para un lado y visto hacia el otro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, fíjense acá. Teníamos el caso de el giro phi sub i en el extremo i. Dijimos que los momentos que se generaban eran 4 e por i sobre l phi sub i y 2 e por i sobre l phi sub i. ¿Cómo son los momentos? Fíjense, la tracción en el extremo i está por arriba, entonces el momento sobre extremo de barra es este, y la tracción en el extremo j está por debajo, por lo tanto el momento sobre el extremo de barra es este. Consecuentemente sobre el nudo será este en i y sobre el nudo será este en j. Fíjense, sobre el extremo de barra en i gira en sentido antihorario. En j gira en sentido antihorario. Por lo tanto, los dos momentos son momentos positivos. O sea que acá, si el giro phi sub i es positivo, ambos momentos, m y j, y m, j, i, son ambos
positivos. Giro de nudo positivo, momentos que se generan positivos. ¿Sí? Recuerden que el giro de nudo, si en el sentido antihorario, también en el sentido positivo. Lo mismo va a pasar exactamente igual, porque lo único que hacemos es dar vuelta el esquema con el giro en J, cuando el giro en J es positivo. Fíjense, en I la tracción está por encima, en J la tracción está por debajo. Por lo tanto, en I el momento gira en sentido antihorario sobre el extremo de barra, en J gira en sentido antihorario también sobre el extremo de barra. Entonces, ambos son momentos positivos. Entonces, phi sub j mayor que 0 implica que MIJ y MJI sean ambos mayores que 0. Esa es una regla que se la pueden acordar. Pero, como toda regla, tiene su excepción. En el giro de cuerda, fíjense, este giro de cuerda es positivo porque gira en sentido antihorario. Pero en I la tracción está por debajo, en J la tracción está por arriba. Entonces, el momento en I tiene que ser este sobre el extremo de barra para que traccione la parte inferior, en J tiene que ser así para que traccione la parte superior, y fíjense, sobre el extremo de barra gira en sentido horario y horario. Por lo tanto, el momento es un momento negativo. ¿Sí? Entonces, cuando el psi IJ es mayor que 0, o sea, positivo, implica que MIJ y MJI son menores que 0. Son negativos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ya es como que tenemos el esquema prácticamente hecho. Porque tenemos las fuerzas de extremo de barra que se generan cuando gira un nudo, cuando gira el otro nudo, cuando gira la cuerda y cuando se desplaza uno de los extremos de la barra. Pero ¿qué pasa cuando actúan cargas en la barra? Porque esas fuerzas son las que se generan cuando los nudos experimentan desplazamientos. Pero además dijimos que se iban a producir fuerzas de extremo de barra cuando actúan las cargas en la barra. Entonces lo que vamos a hacer va a ser considerar un estado donde van a actuar las cargas sobre la barra, pero vamos a suponer como hipótesis que los nudos no pueden girar ni desplazarse. Entonces vamos a considerar lo que se llama unas fuerzas de empotramiento perfecto. ¿Y por qué de empotramiento perfecto? Porque yo voy a suponer que U sub I, B sub I, phi sub I son todos iguales a 0, U sub J, B sub J y phi sub J iguales a 0. Entonces, eso corresponde a un modelo de barra empotrada. Y en ese estado voy a hacer actuar las cargas sobre la barra. Entonces, si en ese estado yo hago actuar las cargas sobre la barra, van a aparecer fuerzas de extremo que se llaman reacciones de empotramiento perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo en una estructura una barra sobre la que actúan las cargas exteriores, en barras, sobre la que actúan cargas exteriores sobre esa barra y donde los nudos pueden experimentar giros y desplazamientos? ¿Cuáles van a ser las fuerzas totales de extremo de barra que van a aparecer? Entonces yo lo que hago es descomponer ese problema en dos problemas diferentes. Uno es ver cuáles son las fuerzas de extremo de barra que van a actuar cuando los nudos no pueden girar ni desplazarse, que es el modelo de empotramiento perfecto, que es este.
Y voy a suponer, por otro lado, porque estoy bajo la validez del principio de superposición, que ¿qué pasa cuando gira el nudo I y los demás nudos no pueden girar ni desplazarse? ¿Qué pasa cuando gira el nudo J y los demás nudos no pueden girar ni desplazarse? ¿Qué pasa cuando gira la cuerda y los nudos no pueden girar ni desplazarse? ¿Y qué pasa cuando se desplaza un nudo relativamente respecto de otro en dirección axial? Entonces, ¿qué hago? Sumo un estado más, donde ahora lo que hago actuar son las cargas sobre la barra y veo cuáles son las reacciones que se van a producir en los extremos. ¿Sí? Entonces, las fuerzas totales que van a aparecer van a ser la suma de cada uno de esos estados que yo planteé. Pero este estado es importante conceptualizarlo. ¿Por qué yo lo considero así? Porque si yo para los otros estados fui tomando el modelo de barra empotrada para ir haciendo aparecer los desplazamientos y giros en los extremos de A1 e ir viendo cuáles son las fuerzas de extremo que van a aparecer, yo tendría que usar el mismo modelo de la barra empotrada, ¿para qué? Para ver qué pasa con las fuerzas de extremo cuando actúan las cargas sobre esa barra o en el interior de esa barra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? En vez de considerar 4 estados como antes, ¿qué hago? Considero esos 4 estados más un quinto estado. En realidad no es 4 estados, es los 4 casos que ya vimos, más un quinto caso que sería este. Los nudos no pueden girar ni desplazarse, porque esa condición ya la tuve en cuenta en los casos anteriores, y ahora lo que hago actuar son las cargas en el interior de esa barra, que pueden ser uniformemente distribuidas, puntuales, momentos aplicados, cargas uniformes en un tramo y variables en otro, cargas distribuidas parcialmente como estas. O sea, puedo tener una variante muy grande de posibilidades de casos de cargas en el interior de la barra. Por lo general, esos casos se pueden reducir mediante el principio de superposición también, a casos que se pueden encontrar en lo que se llaman las tablas de reacciones de empotramiento perfecto, que figuran en la bibliografía. Aquí tienen, ¿sí?, un compendio que abarca casi todos los casos que pueden aparecer. ¿Por qué? Porque tienen cargas puntuales, centradas o no, momentos puntuales, centrados o no, cargas uniformes, cargas variables linealmente y cargas parciales. Y fíjense que para cada uno de ellos aparecen, ¿sí?, las reacciones de empotramiento perfecto para el modelo de la barra doblemente empotrada. Fíjense que cada uno de estos, el esquema estático es de una barra doblemente empotrada, ¿sí? Donde aquí tienen, ¿sí?, las expresiones de los momentos y de las reacciones, que a la postre son los esfuerzos de corte, que van a aparecer para cada uno de los casos que se indican aquí. Me gusta esta tabla y por eso se las doy. ¿Por qué? Porque tiene las fuerzas y los momentos con el sentido que corresponde al extremo de barra. ¿Sí? O sea que estos momentos y estos cortes y estas fuerzas son el momento y el corte en el extremo de la barra. Entonces, y están también sin ni un signo ni positivo ni negativo. Fíjense que aquí tienen uno que gira en sentido horario y aquí tienen uno que gira en sentido antihorario, pero no se indica que uno es positivo y el otro es negativo. El signo se lo dan ustedes de acuerdo al convenio que vimos recién, pero lo más importante es que los sentidos corresponden al extremo de barra, ¿sí? Por lo tanto, eso es importante cuando ustedes tienen que darle el signo según el caso de carga que les vaya a aparecer. Entonces, si compilamos todo esto, si lo tomamos
si lo tomamos en conjunto, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, que pueden aparecer o que van a aparecer fuerzas de extremo de barra debido a cargas actuantes en el interior de la barra, que es el caso que acabamos de ver, y desplazamientos, corrimientos y giros, o desplazamientos, sí, corrimientos lineales y giros que se producen en los extremos de barra. Si uno particulariza para los momentos, porque ya vimos que los esfuerzos de corte aparecen por equilibrio, perdón, en el extremo I de la barra IJ va a aparecer un momento MIJ, cuando tiene la rayita arriba, es el que corresponde al estado de empotramiento perfecto, o sea que este es el que se debe, este que está aquí, es el que se debe a las cargas en el interior de la barra, y aparecerá un momento que se debe al giro en I, que es 4E por I sobre L, un momento en I que se debe al giro en J, que es 2E por I sobre L, y un momento en I debido al giro de cuerda, que es 6 veces E por I sobre L. Ojo, con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque yo, como todavía no sé cuáles son los signos o los sentidos correctos, yo sí sé que si yo considero todos estos giros en sentido positivo, un giro de nudo positivo genera un momento positivo. Otro giro de nudo positivo genera un momento positivo, y un giro de nudo positivo genera un momento negativo debido al giro de cuerda. Por eso aparece acá el signo menos para 6C por I sobre L por si y J, como vemos aquí. Y para el momento en el extremo J es exactamente igual. Aparecerá el momento de empotramiento perfecto en el extremo J debido a las cargas actuantes. Cuando gire el extremo I, fíjense que el momento en J es 2E por I sobre L, y cuando gire el extremo J, el momento en J es 4E por I sobre L, multiplicado ambos por el ángulo, y nuevamente aparecerá un menos, porque como vimos, cuando gira la cuerda en sentido positivo, el momento que se genera es un momento negativo. Obviamente, si la cuerda girase en realidad en sentido negativo, tendré que poner el valor negativo aquí y el negativo del giro con el negativo que anteceda la expresión producirán un momento positivo, como corresponde. Entonces, finalmente lo que hemos encontrado, ¿qué es? Hemos encontrado la relación entre los momentos que se generan en el extremo de la barra y los giros de nudo y de cuerda que se generan en los extremos y entre los extremos en el caso del giro de cuerda, y además le hemos agregado los momentos que se generan cuando actúan cargas en el interior de esa barra. O sea que hemos encontrado la expresión completa que vincula las fuerzas que aparecen en el extremo de barra, en este caso los momentos que aparecen en el extremo de barra, con las cargas que actúan en el interior de la barra y con los giros de los extremos de barra y con el giro de cuerda relativo entre los extremos de esa barra. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo tomo un factor común, fíjense que E por I, E por I y E por I se repiten. Yo voy a tomar factor común 2E por I sobre L. Y fíjense que van a aparecer estas expresiones, que son expresiones
bastante importantes porque las vamos a usar para la metodología, que se basan en la superposición y están expresando que los momentos de extremo de barra son función de las cargas en el interior de la barra y de los giros de nudo y del giro de cuerda que aparece en los extremos y relativamente entre los extremos para el giro de cuerda de esa barra. Fíjense, el momento MIJ, que es el momento, vamos a poner acá, momento en extremo I, y este va a ser el momento en el extremo J, ¿sí? I, J. Fíjense que son exactamente iguales, en la expresión son exactamente iguales, pero la única diferencia que es que para el momento en I aparece 2 phi sub I más phi sub J, y en el momento en J aparece 2 phi sub J más phi sub I. Por lo demás, es todo igual. Obviamente, acá van a tener el momento de empotramiento perfecto en I, acá van a tener el momento de empotramiento perfecto en J, pero después siempre restan menos 3 psi y J, como ven ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe. En resumen, a ver, pregunto lo siguiente. Si yo conozco la cinemática de la estructura, o sea, si yo conozco los giros y los desplazamientos de todos los nudos de la estructura, y conozco las cargas que van a actuar las cargas que actúan sobre la estructura, ¿puedo conocer todas las fuerzas de extremo de barra con estas expresiones y con todas estas relaciones? ¿Qué opinan? ¿Que sí? Y que sí, obvio. ¿Por qué? Porque yo fui bastante cuidadoso en decir fuerzas de extremo de barra. Pero antes, cuando hablé de la indeterminación cinemática, dije giros de nudo, desplazamiento en los nudos. Entonces yo digo, si conozco los giros y desplazamientos en los nudos, por compatibilidad también conoceré los giros y desplazamientos en los extremos de barra que concurren a esos nudos, ¿no? Porque lo que gira el nudo es lo que gira la barra que concurre a ese nudo, en la hipótesis de nudo rígido. Y el desplazamiento que se genera en el nudo es el desplazamiento que experimentan los extremos de cada barra que concurre a ese nudo. Entonces, si yo conozco giros y desplazamientos en los nudos, voy a conocer giros y desplazamientos de los extremos de barra que concurren a él. Entonces, si yo conozco esto, si yo conozco esto, si yo conozco el giro de cuerda y si conozco el desplazamiento axial, que acá no lo tengo, no lo consideré, pero debería considerar su expresión también, y conozco las cargas, ¿sí? Por lo tanto, conozco las reacciones de empotramiento perfecto, conozco inmediatamente toda la distribución de fuerzas de extremo de barra para todas las barras de esa estructura. Entonces, si yo conozco todas las fuerzas de extremo de barra, automáticamente tengo el problema estático casi resuelto. Me faltará después resolver el equilibrio barra por barra, pero lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Entonces, estas expresiones son muy importantes. ¿Por qué? Porque me vinculan, y fíjense qué importante que son, que vinculan la solución estática de la estructura, en este caso los momentos, con la solución cinemática de la estructura. Entonces yo
Si de alguna manera puedo plantear ecuaciones para resolver la cinemática de la estructura, que van a ser las ecuaciones que vamos a plantear la semana que viene cuando resolvamos ya nuestro primer ejercicio, si puedo plantear ecuaciones para determinar la cinemática de la estructura, giros de nudo, giros de cuerda, estas expresiones, una vez que yo conozco la cinemática, automáticamente me permiten determinar fuerzas de extremo de barra y la solución estática la tengo prácticamente resuelta. O sea que en definitiva, esto que después lo vamos a perfeccionar cuando hagamos análisis matricial, que es el análisis general de estructuras, es muy importante, porque ya no tengo que recurrir a otro procedimiento para calcular la cinemática, como recurríamos en método de las incógnitas estáticas o cuando resolvíamos solamente desplazamientos que íbamos a trabajos virtuales. No, ya eso ya lo dejamos atrás, porque ahora, de alguna manera, estos planteos nos van a servir, por un lado, ¿para qué? Para poder plantear ecuaciones para determinar como incógnitas los desplazamientos. Y una vez que yo determiné los desplazamientos incógnitas, voy a obtener, mediante estas ecuaciones, las fuerzas de extremo de barra. Y cuando obtuve las fuerzas de extremo de barra, tengo la solución completa, o tengo a la mano, o estoy prácticamente con la solución de la estática totalmente completa. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones, en alguna bibliografía que puedan ver, o en algunos otros apuntes, o en algún otro material que puedan ver, las van a llamar también, o las van a encontrar también como ecuaciones pendiente-desviación, que es un término mal traducido del inglés, que en inglés es slope y deflection. Por eso se le llama en castellano ecuaciones pendiente-desviación, pero pendiente de desviación no dicen nada. En realidad, pendiente se le llama, o es la traducción para los giros de nudo, y desviación para el giro de cuerda. Slope, que es la pendiente, sería el giro de nudo, y deflection, que es desviación, sería el giro de la cuerda. Ecuaciones pendiente-desviación o ecuaciones fundamentales para una barra, en este caso empotrada y empotrada. Pero eso, que puede ser una ecuación general, ¿sí?, no tiene que obscurecer el concepto fundamental, que es una ecuación de superposición. ¿Esto qué es? Es una sumatoria, esta ecuación es una sumatoria de momentos. O sea, cualquiera de estas dos ecuaciones lo que dice es que el momento en el extremo I de una barra IJ se debe al momento que se generan por las cargas aplicadas, cuando los nudos no giran ni se desplazan, más el momento que aparece cuando gira el nudo I, más el momento que aparece cuando gira el nudo J, más el momento que aparece cuando gira la cuerda de esa barra. Por lo tanto, esa ecuación es una ecuación que superpone momentos debidos a causas diferentes. A cargas aplicadas en una barra cuando los nudos no giran ni se desplazan, que es el modelo de empotramiento perfecto, más el momento cuando solamente gira el nudo I, más el momento que se genera cuando solamente gira el nudo J, más el momento que se genera cuando gira la cuerda, o los extremos se desplazan relativamente. ¿Se entiende? Sí, bro. ¿Sí? Bien. Bueno, nos quedaría por ver qué pasa cuando tenemos ya una barra donde un extremo está articulado. ¿Y dónde puede aparecer un caso como este? Bueno, donde fundamentalmente uno de los extremos de la barra tenga o esté vinculado con un apoyo a tierra directamente. O sea que, si volvemos a la primera filmina, permítanme, si volvemos a la primera filmina,
el modelo de la barra empotrada podría ser el modelo de esta barra, ¿sí? Pero el modelo de la barra empotrada articulada podría ser este modelo, ¿sí? Donde este nudo, el nudo C, va a tener, por ejemplo, U sub C, B sub C y Phi sub C, que van a ser desconocidos. Pero en D, yo sé que el B sub D y el U sub D son nulos. El Phi sub D va a ser distinto de 0, pero también sé que el momento en D va a ser nulo. O sea que en el extremo no voy a tener un momento. Entonces yo tendría que considerar también un modelo donde uno de los nudos sea un nudo articulado. ¿Por qué? Porque es un caso que sí puede aparecer. En el caso que resolvimos recién es el caso típico, por ejemplo, de esta barra, o es el caso típico también de esta barra, donde, si bien yo aquí voy a tener que U sub B, B sub B y Phi sub B son distintos de 0, en este caso U sub A, B sub A y Phi sub A van a ser todos iguales a 0. ¿Por qué? Porque esto es un apoyo que, o es un vínculo que restringe todos estos movimientos que tenemos aquí, pero en B yo lo considero como un modelo en principio, sabiendo que las solicitaciones en esta barra van a ser las incógnitas y tengo que poner de manifiesto que se puede producir en B un desplazamiento en el sentido X, un desplazamiento en el sentido Y y un giro, digamos. O sea, tengo que usar un modelo donde eso me figure, o sea, o eso se plantee como una incógnita. ¿Para qué? Para que después yo pueda, en función de los valores determinados de los desplazamientos, poder obtener las solicitaciones para esa barra. Entonces, a lo que yo me voy a abocar ahora, que lo voy a mostrar rápidamente porque el concepto es exactamente igual al que ya hemos analizado, a cómo se resuelve este caso donde uno de los extremos está articulado. Profe, Sí, una pregunta. Ahí la barra EF también sí, sería como empotrada, empotrada. empotrada, exactamente. Así es. ¿Por qué? Porque vos no conocés ni los desplazamientos en F ni los desplazamientos en E, por lo cual, ¿qué tenés que hacer? Considerarlo como una barra empotrada porque vos vas a tener que poner de manifiesto que esos desplazamientos no los conoces y que van a ser objeto de tu resolución. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver, cuando planteemos cómo se resuelve este ejercicio, vamos a ver que en principio eso en un primer análisis lo podrías dejar un poco afuera, ¿sí? Pero no nos adelantemos y dejémoslo también para plantear cuál sería la diferencia cuando resolvamos discúlpenme, cuando resolvamos por método matricial. Pero sí, en principio lo tendrías que considerar como una barra empotrada. Vuelvo a la diapositiva a donde estaba. Ahí. Entonces vamos a resolver este modelo, ¿sí? Que en realidad, repito, se resuelve exactamente igual, pero ya tenemos una consideración que, ¿cuál es? Que el momento en el extremo I, el momento IJ, es nulo porque en un extremo articulado, evidentemente, momento no puede haber, ¿sí? Entonces ya conocemos el valor de uno de las fuerzas de extremo de esa barra. Entonces lo que vamos a buscar son relaciones donde relacionemos el esfuerzo axial con el desplazamiento axial y el momento J, fíjense, el momento JI con el giro en J y el giro de la cuerda. Entonces, lo que vamos a
hacer va a ser analizar los mismos casos que antes, pero ahora un caso menos. ¿Cuál sería? Y bueno, el giro en Y ya no lo analizaríamos. Analizaríamos el giro en J, el desplazamiento longitudinal en J, el giro en J, ¿sí? Y el desplazamiento transversal delta IJ o el giro de cuerda. Fíjense que ahora, ¿qué pasa si gira el nudo en J? Fíjense que el nudo en I, como no tiene ninguna restricción al giro, también va a rotar. Y va a rotar libremente porque en el extremo I, ¿qué hay? Tenemos una articulación, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido, sentido que hagamos rotar el nudo I y veamos cuánto es el momento que se genera en J, porque ese caso ya lo tenemos resuelto antes, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a girar el nudo en J y vamos a ver el momento que se genera en J cuando en I hay una o no hay una restricción al giro, ¿sí? Que va a ser diferente al que hemos considerado antes. Y fíjese que cuando gira la cuerda, en I, el nudo gira también libremente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción. Sí lo hay en J, porque fíjense que cuando hacemos girar la cuerda o producimos el desplazamiento transversal, la tangente en J es una tangente horizontal, ¿sí? Porque solamente hemos hecho girar la cuerda. Ya el giro en J lo hemos considerado para el caso anterior. ¿Qué grado de indeterminación estática tiene ahora este modelo? 2. 2. Por lo tanto, vamos a plantear el mismo fundamental que antes, pero ahora cuáles son las incógnitas estáticas. X2, que es el momento en el extremo J, y X1, que es el desplazamiento longitudinal en el extremo J. O sea que en definitiva, ¿cuántos estados adicionales voy a tener que plantear para resolver esto por el método de las fuerzas? 2. 2, exactamente. Así como antes planteaba 13 estados porque tenía 3 incógnitas estáticas para determinar, ahora tengo que plantear 2 estados porque tengo 2 incógnitas para determinar. ¿Y de cuánto queda la matriz de flexibilidad? 2 por 2. 2 por 2, exactamente. Entonces, el estado 1, fíjense que es el mismo que teníamos resuelto antes. El estado 2 es el mismo que teníamos resuelto antes, que era también el estado 3 para la barra empotrada, y empotrada, que resolvimos ayer. Entonces, fíjense que la matriz de flexibilidad me queda mucho más compactita. ¿Por qué? Porque solamente tenemos términos no nulos en la diagonal principal. Porque en un estado no tenemos curvatura, que es en el estado 1, por lo tanto, el delta 2,1 y el delta 1,2 serían nulos, ¿sí? ¿Alguien se anima? Yo pongo esto aquí. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son delta 1,2 y delta 2,1? Como hicimos el ejercicio ayer. Diciéndome tal cosa es el giro o el desplazamiento debido a... Delta 1,2 puede ser que sea el desplazamiento horizontal debido a un giro provocado por un momento unitario en donde estaría aplicada la incógnita 2, o sea, el estado 2. Exactamente, pero es el desplazamiento en J debido a un momento unitario actuando en J. ¿Sí? Sí, sí, sí. Exactamente. Se te enredaron las palabras, pero la definición está bien.
¿Y el delta 2,1? Sería el giro en J debido a un desplazamiento, Debido a una carga una carga unitaria en el sentido de la incógnita incógnita de de I X1. uni. Exactamente. Así es. Esos dos se van a anular. ¿Por qué? Porque cuando se aplica una carga horizontal, la barra no presenta ninguna deformación angular, y cuando actúa un momento en J, la barra no presenta ningún desplazamiento longitudinal. Por lo tanto, estos dos se van a anular. ¿Sí? Este se va a anular y este se va a anular. Entonces la matriz de flexibilidad me queda mucho más reducida, porque me queda una matriz donde los términos solamente de la diagonal principal son los que van a ser distintos a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, que tenemos el primer caso, el desplazamiento U del nudo J, lo analizamos exactamente igual que antes. Fíjense que delta prima 1, que es el desplazamiento longitudinal del extremo J, es igual a U en el hiperestático, y delta prima 2, que sería el giro en J en el hiperestático, es nulo. Por lo tanto, de esta ecuación, como delta 2,1 era nulo y delta 2,2 era distinto de 0, para que esta ecuación se verifique, X2 tiene que ser nula. ¿Sí? X2 tiene que ser nula. Y X1, fíjense que tiene exactamente la misma expresión que teníamos antes. ¿Por qué? Bueno, porque para el desplazamiento longitudinal, el apoyo fijo en I, el apoyo de segunda especie en I, o el apoyo empotrado en I, o sea, o el vínculo que fuese un empotramiento en I, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo importante es que el desplazamiento en I sea nulo, y eso es lo mismo para el apoyo de segunda especie o para el empotramiento. O sea que eso no se modifica, por lo tanto, es esperable que la fuerza X1, que la fuerza de extremo de barra X1 tampoco se modifique. O sea que llegamos al mismo caso, al mismo primer caso del modelo anterior. En el segundo caso, fíjense que aquí delta 1', ¿sí? Que sería el desplazamiento longitudinal en el hiperestático, es nulo, porque el nudo J solamente experimenta un giro, y fíjense que delta prima 2 es menos phi sub J. ¿Por qué? Porque el giro está en sentido antihorario y el momento en J yo lo planteé en sentido horario. X2 tiene sentido horario, por lo tanto el signo acá me queda como negativo. Esa resolución, ¿sí? Resulta, o de esa resolución, llegamos a que X1 es nulo, obviamente porque no hay ningún desplazamiento relativo axial entre I y J, y fíjense a lo que llegamos aquí, que el X2 es un valor negativo, fíjense, porque de hecho lo verificamos rápidamente. Fíjense, para el giro en J, la tracción en el extremo J está por debajo. X2 yo lo había supuesto traccionando fibras superiores, por lo tanto, X2 en su sentido correcto tiene que ser en este sentido. Y el valor, fíjense que cambia, un poco se modifica. Antes era 4 en el extremo que giraba, 2 en el extremo opuesto, y ahora tenemos que el momento JI es igual a 3E por I phi sub J sobre LI J. Aparece otro coeficiente. En vez de aparecer 4 y 2 como antes, aparece este coeficiente 3, que me indica conceptualmente, a ver, ¿por qué es menor? Si antes yo tenía que el momento en el extremo que giraba era 4, ¿por qué ahora el momento en el extremo que gira es menor? ¿Qué es lo que significa eso conceptualmente?
más allá de que matemáticamente lo vemos de la resolución. ¿Qué es lo que significa conceptualmente? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Que hay menos rigidez, puede ser, o algo así. Exactamente, que es menos rígida. Exactamente. O sea que, en definitiva, ¿cuál sería la conclusión? Si yo tengo una barra, lástima que no tengo una regla flexible acá, la voy a tratar de conseguir para la semana que viene. Yo la tenía, pero no la tengo más. Si yo tengo una barra rígidamente empotrada en ambos extremos, y quiero hacer girar este extremo, el extremo mío de la derecha, un determinado ángulo, yo tengo que hacer un momento que es 4 veces E por I sobre L. Pero si este apoyo, en vez de estar empotrado, está apoyado, yo tengo que hacer, para girar el mismo ángulo, tengo que hacer un momento 13 por I sobre L. O sea que tengo que hacer un momento menor. ¿Por qué menor? Porque no tengo que vencer la restricción de que este apoyo no puede rotar. Que tenga un apoyo simple acá significa que la barra es menos rígida a que si tengo un empotramiento. ¿Se comprende esto? Sí, sí. Bien, o sea, de ahí surge que una barra de longitud L, empotrada, para que un extremo gire, tengo que hacer un momento mayor al momento que tengo que hacer para una barra de la misma longitud, cuyo extremo lejano esté articulado. Tengo que ejercer un momento menor porque la rigidez es menor, pero no porque cambio el material, no porque cambio la inercia, no porque cambio la longitud, sino porque el apoyo extremo está, en el caso de la barra empotrada, está impedido de rotar, y en el caso de la barra apoyada en el extremo lejano, solamente está impedida de desplazarse. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende esta idea? Sí, profe. Listo. Y entonces, como tenemos nuevamente un delta M, tendremos aquí un Q y J, y aquí tendríamos un Q, JI, que este sería 3 E por I sobre L y J al cuadrado phi sub J, y este sería de nuevo 3 E por I sobre L y J al cuadrado phi sub J. Recuerden que los Q eran delta M sobre L. Y en este caso tengo solamente un momento, nada más. Ahora es momento JI sobre L y J, porque en el extremo I, al estar articulado, sabemos que no tenemos ningún momento. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Listo. Bien. Bueno, aquí entonces tenemos cómo resultarían los momentos, los esfuerzos de corte, y aquí tienen el diagrama. Fíjese que el diagrama de corte no se modifica, lo único que se modifica es la ordenada, y en el diagrama de momento, como tenemos tracción en la parte inferior, en el extremo J, tenemos una distribución de momentos triangular, porque el momento en I sabemos que es nulo en ese apoyo articulado, ¿sí? Tenemos solamente un momento MJI nada más de valor 3 E por I phi sub J sobre L. Cuando tenemos el giro de cuerda, fíjense que en el giro de cuerda trabajamos exactamente igual, ¿sí? Pero ahora vamos a tener en el estado cero, vamos a tener solamente un desplazamiento
¿Por qué? Porque en el sistema fundamental no modificamos respecto de la estructura hiperestática del vínculo en ni. Solamente relajamos o solamente pusimos de manifiesto el momento en el extremo J, que es la incógnita hiperestática X2. Por lo tanto, los desplazamientos en el estado 0 son los mismos, pero ahora el único que se modifica es delta 2, 0, y por las mismas consideraciones anteriores, como este es un desplazamiento en sentido antihorario, o sea que es signo, vamos a sacarle esto del signo para que no confunda, como es un desplazamiento antihorario y el momento gira en sentido horario, por lo tanto, por eso aparece menos psi y j como tienen aquí. Y los desplazamientos en el hiperestático, delta' 1 y delta' 2 sería delta' 1, que es el desplazamiento longitudinal en el hiperestático, nulo, y delta' 2, que es el giro en el hiperestático, nulo. ¿Por qué? Porque tenemos la tangente horizontal. ¿Sí? El que no es nulo es este delta 2, 0, que son los desplazamientos en el estado 0, nuevamente porque no hemos puesto de manifiesto como incógnita hiperestática el vínculo cuyo seguimiento se produce, porque ahora el vínculo se ha desplazado en dirección vertical, y la incógnita que pusimos de manifiesto nosotros es el vínculo, o sea, es la reacción en dirección horizontal. Por eso aparecen los delta en el estado, por eso aparecen los desplazamientos en el estado 0, tal como vimos en el caso anterior. Si resolvemos, el x1 es nulo nuevamente porque no hay ningún cambio de longitud entre y j en el estado previo y luego de la deformación, y llegamos a que x2, que es el momento en j, fíjense, también cambia su valor. Antes tenían 6e por i sobre L y J por psi i y J, y ahora tenemos 3e por i L y J sobre phi sub J. Y fíjense que el signo es positivo y es congruente. ¿Por qué es congruente? Porque aquí vemos que la atracción está en la parte superior y es congruente con este sentido de momento adoptado para X2, donde está traccionando en la fibra superior. Por lo tanto, está bien que el momento nos haya dado un momento positivo. O sea, quedaría este, que sería MJI igual a 3E por I sobre LIJ por psi y cota, y tendríamos ¿quién? El esfuerzo de corte, con la misma consideración anterior, U y J, nos quedaría 3E por I L y J cuadrado por psi y J, y aquí el QJI nos quedaría 3E por I sobre L y J cuadrado por psi y J. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, aquí si lo quieren expresar en términos de psi o de delta, pero es lo que tenemos aquí, ¿ven? Las reacciones, el momento, el diagrama. Fíjense que ahora el diagrama es similar al diagrama anterior, lo único que se cambia de signo, nada más porque aquí tenemos toda la tracción de la barra en la parte superior, y el diagrama del esfuerzo de corte es constante, como ya veníamos viendo. Entonces ahora las fuerzas de extremo de barra, en resumen, fíjense, para el giro, nuevamente se cumple la condición. Giro positivo, porque es antihorario, se genera un momento positivo. ¿Sí? Fíjense, giro positivo, se genera un momento positivo. Para el giro de cuerda,
giro de cuerda positivo, el momento que se genera es un momento negativo. ¿Por qué? Porque sobre el extremo de barra gira en sentido horario y sobre el nudo gira en sentido antihorario. O sea que se cumplen las mismas reglas que veíamos antes. Nuevamente van a aparecer reacciones de empotramiento perfecto, pero ahora fíjense que el modelo es diferente, porque yo tengo que adoptar el mismo modelo que adopté para ir calculando las fuerzas de extremo de barra que se debían a los giros y a los desplazamientos relativos, o a los giros de cuerda de ambos extremos y entre ambos extremos de la barra, y había considerado una barra articulada y empotrada. Por lo tanto, ahora para las reacciones de empotramiento perfecto tendré que usar el mismo modelo de una barra apoyada o articulada y empotrada, como se ve aquí. Por lo tanto, las fuerzas de empotramiento perfecto, las reacciones de empotramiento perfecto que van a aparecer van a ser en el extremo I, van a aparecer solamente fuerzas, y en el extremo J van a aparecer fuerzas y momentos. Entonces la tabla que voy a usar va a ser una tabla similar, pero tengo que tener en cuenta que tengo que tener un apoyo articulado, ¿sí? Fíjense que en todo lo que resolvimos nosotros, el apoyo articulado era el apoyo I, y en la tabla el apoyo articulado es el apoyo en J, pero en realidad conceptualmente es exactamente igual, ¿sí? Así que eso ténganlo en consideración. Profe, Sí, ¿es indistinto si el apoyo es articulado o fijo, digamos, en este caso? sí, es indistinto. O sea, lo que es importante de este apoyo es que restrinja que genere un corte para equilibrar el momento, ¿sí? O sea que puede ser fijo, de segunda especie o de primera especie, es exactamente igual, ¿sí? Sí, sí. Pregunta, ¿por qué en algunos gráficos como este no está puesto el valor de una de las reacciones? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿La tabla está incompleta? ¿Le falta? ¿No le falta? Con la información que tienen, ¿podrían determinarlo? En realidad, esta última sí está incompleta, porque no hay ningún valor. Pero las anteriores lo podrían determinar o no. Sí, porque habría que equilibrar el momento. Exactamente, hay que equilibrar el momento, y además que hay que equilibrar la suma de las reacciones a que tiene que ser igual. A las cargas exteriores. La carga, exactamente. O sea, no hay ninguna alternativa. No hay ninguna alternativa más que esa, que es la obvia, ¿sí? Hablando de las tablas que están viendo, se las vamos a subir al campus virtual. Pero si alguno ya viene usando, porque algunos alumnos de años anteriores dicen, no, ya venimos usando una de resistencia de materiales que ya la conocemos, ningún inconveniente. Cada uno usa la tabla que le venga bien. Es más, a mí me gustan estas, Eduardo usa otras, pero en realidad cualquiera puede usar la que quiera, digamos, ¿sí? Si alguno ya viene usando alguna tabla de reacciones de empotramiento perfecto, puede usar la que usa si se siente cómodo con eso. Si alguno quiere usar la que usamos en nosotros, puede usar la que usa Eduardo, que es la que usa en la práctica, o les puedo mandar esta, que es donde están extraídos los gráficos, es exactamente igual, digamos. O sea, no es que utilizamos una o que les decimos que utilizan la que utilizamos nosotros. Cada uno usa la que se siente cómodo, porque en realidad todas son iguales, digamos. O sea que, en definitiva, es más una
una comodidad personal a que sea una imposición. Lo que sí, de ahora en adelante, para todos los métodos que vamos a ver, es necesario que tengan siempre a mano la tabla de reacciones de empotramiento perfecto, donde por lo general está el caso empotrado, que es el que vimos antes, y el caso empotrado articulado, que es el que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Profe, le hago una pregunta pava capaz, pero si por Decime. ejemplo el sentido de las cargas cambia de dirección, vendrían a cambiar de dirección el sentido de las reacciones, digamos. Exactamente, así es. Así es. Sí, sí, tenés razón. Eso siempre hay que verificarlo por equilibrio, digamos. Y si no les gusta usar una tabla y les gusta resolver estos casos por vía conjugada, también lo pueden resolver. Obviamente que nadie lo va a resolver por vía conjugada, pero se podría hacer tranquilamente. Bueno, resumen, nuevamente. Las fuerzas de extremo de barra van a aparecer debido a las cargas actuantes, debido a los corrimientos y giros que se producen en los nudos. Para este modelo, que era este, articulado, empotrado, extremo I y extremo J, en el extremo I tendrán este momento, por ser un extremo articulado, y en el extremo J tendrán este momento, donde ahora no ponemos como incógnita el giro en I, porque no interesa para los valores de las fuerzas de extremo de barra, y van a aparecer fuerzas de extremo de barra cuando actúan las cargas exteriores, por las reacciones de embotamiento perfecto que vimos recién, momentos cuando gira el nudo J y momento cuando gira la barra. Nuevamente con consideración, tengamos en cuenta que cuando el giro de cuerda es positivo, el momento que se genera es un momento negativo. ¿Sí? Y la expresión que resulta es esta, mucho más simple que la otra, sacamos factor común 3E por I sobre L, y fíjense que solamente aparece el giro en J y el giro de cuerda. No aparece el giro en I. ¿Por qué el giro en I no aparece? Porque la única forma que gire, que el extremo I gire, es que gire el extremo J, como lo vimos aquí. Fíjense, gire el extremo en J, por lo tanto, por compatibilidad, va a girar el extremo I de la barra, o que haya un momento aplicado en el extremo I que haga girar el extremo I, pero en ese caso lo voy a considerar como ¿qué? Como un caso de una carga en el interior de la barra, si bien el momento donde va a estar aplicado, justamente en el extremo articulado. Pero esa va a ser la otra cuestión por la cual puede girar el nudo en I. O sea que gira porque gira el nudo en J, por lo tanto no se produce ningún tipo de fuerza de extremo de barra por esa cuestión, o gira porque hay un momento aplicado en el extremo, ¿sí? Y entonces las fuerzas de extremo de barra que van a aparecer van a ser las que resultan de considerarlo como un caso de carga aplicada en el interior de la barra, pero en realidad está aplicada en el extremo. ¿Sí? O sea que no necesito considerar, o en principio no necesito considerar un caso más como el que teníamos cuando giraba el nudo en I, como cuando teníamos el de la barra doblemente empotrada. Entonces, por eso en esta expresión solamente aparecerá el giro en J y el giro de la barra, y la rotación y el giro de la cuerda. ¿Sí? O sea que ya tenemos, para empezar a trabajar la semana que viene con nuestra primera resolución de la estructura por el método de las incógnitas
cinemáticas, ya tenemos todas las relaciones que necesitamos para encarar esa resolución. Que son las relaciones que aparecen entre los desplazamientos de los extremos de barra y las cargas aplicadas en el interior de la barra con las fuerzas de extremo de barra que se van a producir. Para dos modelos diferentes. Para el de la barra, cuyos dos extremos no giran ni se desplazan, y para la barra, con un extremo que no gira ni se desplaza y el otro extremo articulado. Esto lo vamos a utilizar, estas soluciones que fuimos viendo las vamos a utilizar para resolver nuestra primera estructura hiperestática la semana siguiente, el próximo martes. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Voy a pausar la grabación, detener la grabación.